Bienvenidos, muy bienvenidos a esta transmisión. Una vez más, vamos a continuar predicando la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestro tema, predicadores del Nuevo Testamento. Tenemos la 7ª entrega y con la ayuda de Dios en esta ocasión hablaremos del apóstol Pedro. Así que oramos y que Dios nos ayude. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos. Una vez más vamos a leer tu palabra. Señor, ayúdanos, que tu palabra corra y sea glorificada como siempre, y que una vez más haga lo que tú quieres en nuestra vida. Nuestra vida está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos concede. Y una vez más leemos la palabra de Dios. San Juan 1:44. Y dice: y era Felipe de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. En primer lugar, encontramos que de este lugar, Betsaida, pues había algunos discípulos que eran de ahí nacieron, ahí crecieron, y el apóstol Pedro pues era precisamente uno de ellos. Y la palabra del Señor nos muestra cómo el Señor llamó a sus discípulos, y precisamente uno de ellos era el apóstol Pedro. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Aquí encontramos una vez más el llamado que el Señor hizo a cada uno de sus discípulos, y entre ellos también fue llamado Pedro. Y lo que el Señor les dice primero es: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios les hace el llamado, pero también les promete qué va a hacer de ellos. Os haré pescadores de hombres. Está mostrando que si lo siguen, van a aprender cosas importantes. Si le siguen, van a estar preparados, van a tener una preparación grande, de tal manera que puedan alcanzar a los humanos, a la humanidad, para bien, porque el Señor es el que los había llamado. Y entre las cosas que el Señor quería hacer de ellos es hacerlos predicadores. San Marcos 3:14 dice: y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Los iba a capacitar, les iba a dar el conocimiento necesario, les iba a dar todo lo que necesitaran para convertirlos en predicadores y ganadores de almas. Y vemos que el Señor le cambia el nombre. Encontramos aquí algunas citas bíblicas, entre ellas San Marcos 3:16. A Simón, al cual puso por nombre Pedro. Simón
es un nombre propio masculino de origen hebreo y significa el que ha escuchado a Dios. Esto es lo que significa Simón, pero como dice que le puso por nombre Pedro, el nombre de Pedro deriva del griego Petros, que significa piedra. Y esta es una traducción utilizada en la mayoría de las versiones del Nuevo Testamento. Pero también dice en San Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. La palabra griega Cefas, que viene del arameo, significa roca. Sabemos que en ese tiempo se hablaba el arameo, por lo tanto, cuando el Señor le pone estos nombres, pues es con el fin de que pueda tener un significado que el Señor quería precisamente que su nombre significara piedra. Y después de ese llamado y que empezó a andar con él, dice que llegan a casa de Pedro y el Señor sana a su suegra. San Mateo 8:14. Y vino Jesús a la casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Vemos que desde ahí el apóstol Pedro empezó a ver las maravillas y los milagros que el Señor hizo y hace. La Biblia nos muestra que llegó a la casa de Pedro. Ahí su suegra estaba enferma, tenía fiebre, dice la palabra de Dios. Pero, pues el que había llegado ahí era el Señor, el Hijo de Dios, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, de tal manera que nada más tocó su mano y la fiebre le dejó. Porque nada hay imposible para Dios. De ahí el Señor empezó a mostrar su capacidad, su poder maravilloso de sanidad. Y el apóstol que lo seguía, pues empezó a darse cuenta de todas aquellas cosas. Y vemos que el Señor precisamente empezó a traerlo siempre cerca de él. Algunos otros discípulos pues no los llamaba como a él. Por ejemplo, San Marcos 5:35-37 dice: hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de las sinagogas: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Aquí nos está mostrando que cuando se trató de llegar a donde se encontraba la hija de este príncipe de la sinagoga, que ya le habían dicho que había muerto y que pues ya no estuviera molestando al maestro, o como dice aquí, ¿para qué fatigas más al maestro? Ya que se entiende que iban caminando precisamente hacia su casa, y pues este camino
pues también les causaba fatiga, cansancio, y pensaron los que lo habían visto o habían visto a su hija que no era necesario que el Señor llegara. Pero nos damos cuenta que el Señor, que conoce todas las cosas, Él sabía lo que iba a hacer, y que aunque los demás dijeran que no era necesario que llegara, Él sabía que sí era necesario, y siguió el camino, y solamente aceptó que vinieran con Él Pedro y Jacobo y Juan. No se amontonaron los 12 discípulos. El primero, Pedro, y vemos que ahí se hizo un grande milagro, porque la hija de aquel príncipe de la sinagoga resucitó. Aquella hija se levantó, y claro que fue un grande milagro, y este milagro lo presenció Pedro. Estuvo cerca de ese milagro para darse cuenta de el grande poder de Dios. Pero también hubo otros milagros ya en la experiencia directa del apóstol Pedro, porque debemos recordar que una cosa es ver los milagros en otros y otra cosa es recibirlos. Una cosa es ver la manifestación de Dios en otros y otra cosa es verla en nuestra vida. Y vemos en San Mateo capítulo 14, su versículo 28, que dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos que en la experiencia que tiene el apóstol Pedro es en que si el Señor dice la palabra, se va a hacer. Si el Señor habla, se va a hacer. Y encontramos que en aquella ocasión estaban pasando por una tormenta, su barco estaba a punto de hundirse, había peligro, había riesgo de que pasara una catástrofe, pero el Señor llegó precisamente caminando sobre las aguas, caminando sobre la tormenta, y es ahí donde el apóstol le dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Manda, di la palabra. Si tú lo dices, yo voy. Y ahí empezó a experimentar el apóstol Pedro que cuando el Señor habla, se hará, porque nada hay imposible para Dios. Que todo lo que el Señor dice, que todo lo que el Señor promete, se hará. Y se puede confiar precisamente en esa palabra. Y aquí vemos que dice: manda que yo vaya a ti. Manda. Y el Señor le dice: ven. Y con aquella palabra, ven, él desciende del barco y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, porque el Señor había dicho la palabra y él empezó a confiar en esa palabra viva, en esa palabra poderosa, en esa palabra que permanece para siempre, en esa palabra que todavía está escrita en la Biblia y que es palabra viva y palabra nueva cada mañana. En esa palabra empezó a confiar.
Y es por eso que pudo caminar sobre las aguas. Y aunque dice la Biblia que viendo el viento fuerte, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Pero otra vez dio voces: Señor, sálvame. Y experimentó la respuesta de aquel clamor, porque el Señor extendió su mano y lo sacó. Solamente que sí le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya había tenido fe en la palabra de Dios, ya había tenido fe en la promesa de Dios, pero dudó. Y vemos que la duda es precisamente algo que lleva a perder aquellas promesas que Dios ya ha dado, que ya tiene en su palabra, que ya las ha dicho, pero que por dudar se queda a medio camino y no logra totalmente el objetivo. Sin embargo, se puede seguir clamando a Él y creyendo en Él, y Él es el que nos salva. Pero sí es necesario aprender, como lo tuvo que aprender el apóstol, a confiar en la palabra del Señor. Y vemos también otra lectura, San Lucas 5:4, que dice: como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. Nos damos cuenta que aquí otra vez el apóstol recibe la orden del Señor: echar vuestras redes para pescar. Pero él dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, nada. Y toda la noche habían trabajado, y no eran hombres sin experiencia, eran pescadores con experiencia. Sabían en dónde pescar, sabían a qué hora pescar, sabían a dónde tenían que ir, pero así nada habían tomado. Y cuando dice nada, pues yo creo que ni un pez, nada. Pero hay algo que dice: mas en tu palabra echaré la red. Y esto nos muestra cómo empezó el apóstol a confiar. Si el Señor lo dice, se va a hacer. Si el Señor lo dice, sí se va a hacer, sí se va a lograr. Si el Señor lo dice, es porque el Señor ya lo determinó. Así que con esa confianza y con esa seguridad, el apóstol dice: mas en tu palabra echaré la red. Ahora no la iban a echar con el conocimiento que ellos tenían de en qué lugar, de en qué momento, si a la derecha o a la izquierda, en dónde. No, solamente tenían que echar la red a donde el Señor les dijera. Y así lo hicieron. Y dice que encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía, porque había hablado el Señor y el apóstol había confiado en esa palabra del Señor. Y es necesario que cada uno de nosotros recordemos que la palabra del Señor es viva,
y es eficaz y permanece para siempre. Y vamos a leer por último San Mateo 15 al 20. Y dice: respondiendo Pedro le dijo: decláranos esta palabra. Y Jesús dijo: ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Recordemos que en estos tiempos nos lavamos las manos por salud. En aquel tiempo algunos lo hacían solo como un rito, como algo que debían hacer nada más. No era tanto por limpieza. Y la palabra del Señor nos muestra que el apóstol Pedro no se quedó con dudas. Él no quiso quedarse con dudas y por eso preguntó acerca de aquella parábola. Él quería una explicación que pudiera entender. Y es por eso que el Señor les da esta enseñanza. Y es necesario que cada uno de nosotros hagamos exactamente lo mismo. No nos quedemos con dudas. Vayamos a la palabra del Señor, para que de esta manera podamos servirle, podamos llevar el mensaje, podamos llevar su palabra. No quedemos con dudas, no digamos no le entendí, no digamos no sé lo que quiere decir. Vayamos al Señor, el Señor nos enseñará, el Señor nos declarará siempre las cosas que debemos saber, pero no nos quedemos con dudas, porque las dudas echan a perder muchas cosas o trastornan enseñanzas, llevan a muchos fracasos las dudas. Entonces, no nos quedemos con dudas. Así como el apóstol iba al Señor, así vayamos también. Así que encontramos un apóstol que pues empieza su preparación, y en esa preparación pues empieza a buscar precisamente la respuesta del Señor. Entonces es necesario que con la ayuda del Señor nos esforcemos y con la ayuda del Señor procuremos aprender bien del Maestro Divino, y de esta manera serviremos mejor al Señor. Bueno, hasta aquí nos detenemos, porque pues la vida y las predicaciones y los conocimientos del apóstol Pedro pues fueron muchos. Con la ayuda del Señor continuaremos después sobre esta enseñanza. Los predicadores del Nuevo Testamento, y en esta ocasión hablando del apóstol Pedro. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias. Muchas gracias te damos por tu palabra, y ahora te rogamos que nos ayudes, Señor, a seguirte, a buscarte, pero también a tener esas experiencias obedeciendo tu palabra, atendiendo a tu palabra, creyendo en tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, y continuaremos transmitiendo si Dios lo permite. Dios les bendiga.